Hoy voy a compartirles una enseñanza de la palabra. Créame que oré y le pregunté muchas veces al Señor si esta era la palabra que Él quería que predicara, y estoy completamente seguro de que sí lo es. Así que le voy a rogar el favor de que esté muy atento a lo que hoy el Espíritu Santo nos va a hablar por la palabra. Y quiero que vayamos al libro de Salmos, capítulo 18, versículos 8 al 11. Leeré en la Nueva Traducción Viviente, que es la versión que acostumbro utilizar. Dice así la palabra del Señor: sé que el Señor siempre está conmigo. No seré sacudido, porque Él está aquí a mi lado. ¿Cuántos dicen amén? Con razón mi corazón está contento y yo me alegro. Mi cuerpo descansa seguro, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Versículo número 11. Me mostrarás el camino de la vida. Me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Quiero volver a leer este último versículo. Y si usted no tiene esta traducción, le voy a rogar el favor de que esté muy atento a lo que la palabra del Señor dice, porque es justamente este último versículo el eje temático de esta predicación. Versículo 11. Me mostrarás el camino de la vida. Me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Queridos hermanos, la palabra que hoy voy a compartir con ustedes la hemos titulado Algún día no estaremos. Algún día no estaremos. Cuando se trata de pensar en la muerte, es uno de los temas más evasivos dentro de las personas. Preparamos nuestra vida para vivirla, pero se nos olvida que la vida un día se acaba. Preparamos nuestra vida y construimos todo, incluso llegando a pensar que seremos eternos, pero se nos olvida que así como tuvimos una fecha de nacimiento, también habrá una fecha en la cual nuestra historia en la tierra sencillamente va a terminar. Vivimos de tal forma que creemos que por momentos somos hasta intocables y se nos olvida lo vulnerable que es nuestro cuerpo. Podríamos enfermar, podríamos tener un accidente, un golpe, y eso terminaría acabando con nuestra vida. Hace un tiempo escuché la historia de una mujer. Mi esposa en ese momento ejercía la medicina, y era la historia de una mujer que iba en su moto pasando por la calle y de repente un árbol cayó sobre ella, la golpeó y la dejó totalmente cuadraplégica. Un accidente. ¿Usted cree que ella pasó y dijo, a ver cuándo va a pasar el árbol para que me golpee? No, fue un accidente. ¿Cuántas personas un día tomaron algo que no debían tomar, hicieron algo que no debían hacer, pasaron por el lugar equivocado? Escuche bien, su cuerpo y mi cuerpo todavía son corruptibles. Estamos expuestos a lo corto y lo vulnerable que es la vida. Pastor, y si entonces la palabra del Señor nos habla de esto, ¿por qué valdría la pena vivir si sabemos que algún día pues vamos a morir? La razón es esta: Dios diseñó la vida, y aunque la vida es corta, a ver, haga el ejercicio, mire para atrás. ¿Cuántos se acuerdan de su infancia? Levante la mano, por favor, bien arriba, los que se acuerdan cuando estaban niños. Vea, yo estoy viendo ahí más de un hermano ya con edad avanzada. Por ahí estoy viendo uno que tiene menos pelo que yo levantando la mano. ¿Usted se acuerda cuando tenía cabello, cuando hacía así, uy, soplaba? Ahora ya no hay nada. El recuerdo. La vida pasa rápido. Yo miro las fotos de mis hijos en estos días. Mi esposa me dijo, mi amor, ¿me prestas tu iPad? Yo se lo pasé y ella empezó a mirar fotografías y fotografías y me dijo, mira cómo han cambiado los niños. Para mí mis hijos siguen siendo unos bebés.
Ahora no faltan los hermanos que piensen lo mismo, que dicen, la otra vez una hermana me dijo, pastor, ¿puede orar por mi príncipe? Yo le dije, claro, tráigamelo. Cuando me va trayendo un dinosaurio como de 36 años, que era el bebé de ella. Y le dije, hermana, eso no es un bebé, eso es un tiranosaurio. Venga, yo se lo veo. El tipo era más grande que yo. Porque mamá que se respete ve a sus hijos como unos bebés, aunque ya están grandes. ¿Por qué los ven de esa manera? Porque note que para nosotros el tiempo no pasa, aunque sí pasa. ¿Cuántos dicen amén? Escuche esto, la vida va demasiado rápido. Job capítulo 14 versículo 2 dice, brotamos como la flor, pero pronto nos marchitamos y desaparecemos. Otra vez, brotamos como la flor, pero pronto nos marchitamos y desaparecemos. Ahora, vuelvo a la pregunta que le hacía hace un momento. Pastor, si la vida es tan corta, entonces, ¿qué sentido tiene que yo me esfuerce, que yo trabaje, que haga tanto, si a la larga algún día ya no voy a estar aquí? Pues bien, mis hermanos, Dios, aunque nos dio una corta temporada aquí en la tierra, lo que va a perecer es nuestro cuerpo. Pero quiero recordarle que hay una patria celestial que Dios diseñó para nosotros, y esa patria se llama la eternidad. Hoy vine a decirte, Dios ha diseñado cosas bellas para esta tierra, claro que sí. Dios ha diseñado que podamos disfrutar de nuestros hijos, claro que sí. Dios ha diseñado que podamos construir un hogar con nuestra familia, claro que sí. Pero acuérdese que la vida en esta tierra es temporal, que la vida en esta tierra es pasajera. No se olvide que esa casa que con tanto esfuerzo usted está construyendo, algún día serán sus yernos los que la van a disfrutar. Sí, ese yerno que no ha hecho nada, él la va a disfrutar. Pastor, vino y se me llevó a mi hija, la más bonita, sí, y ese tipo se le va a quedar a usted con su carro. Alguien se lo tenía que decir. Sufra, hermano, y si es tacaño, sufra más. Hay gente que está atesorando creyendo que todo es eterno. No, mi hermano, hoy estamos y mañana ya no estaremos. Pero ¿cuál es la clave, pastor? Pues bien, la cita de la cual yo le leí hace un momento del libro de los Salmos, creo que resume, compacta el verdadero sentido de la vida. Y en los minutos que tengo para exponer esta palabra, me voy a esforzar al máximo por explicarle las tres cosas que hace un momentito le dije que levantara la mano, y espero que las haya recordado, las haya escrito. Voy con la primera. ¿Cómo vivir la vida? ¿Cómo disfrutar esta vida entendiendo que algún día ya no estaremos? Es lo que le voy a explicar en este momento. ¿Está listo para eso? Tome nota, por favor. Lo felicito a los que toman nota de la palabra. Eso hará que nunca lo olvide. Si usted está viendo esta palabra en línea, pues escriba en los comentarios. Primero, Dios te muestra el camino de la vida. Quiero que repita eso conmigo, por favor. Diga, Dios me muestra. Fuerte, diga, Dios me muestra el camino de la vida. Otra vez, Dios me muestra el camino de la vida. Lo dice la palabra del Señor. Volvamos a la cita bíblica. Versículo 11 de Salmos 10. Me mostrarás el camino de la vida. ¿Qué significa esto, pastor? La vida está llena de opciones. La vida está llena de caminos. Por ejemplo, cuando se trata de ser un esposo, usted puede escoger qué clase de esposo va a ser. Usted puede decir, yo voy a ser un esposo igual a mi papá. O usted puede decir, yo voy a ser un esposo completamente diferente al esposo que me crió, el papá que me crió a mí. Usted podría escoger ser un trabajador altamente honesto, o podría escoger ser un trabajador tramposo. La vida está llena de caminos. Usted podría decir, yo seré un hijo que honrará todos los días de mi vida a mis padres. Algo que me ha enseñado mi esposa, por ejemplo, ella tiene una costumbre, y es que ella todos los días llama a sus padres, todos los días. Yo no tenía esa costumbre. Pregúnteme por qué. ¿Por qué no? Porque nunca me enseñaron así. Así que yo puedo pasar días sin hablar con mis papás. Pero una de las cosas que me enseñó mi esposa es, llama a tus papás todos los días. Por lo menos escríbeles, mándales un mensaje.
El día que ellos falten, vas a extrañar oírles la voz. Yo decía, pero no me atormente de esa manera, yo ya los llamo. Entonces yo los empezaba a llamar, eso me lo enseñó ella. Yo podría escoger ser un hijo que honra a sus padres siempre o ser un hijo que honra a sus padres a veces. Note que la vida está llena de caminos. Usted puede decir, seré un cristiano honesto, o puede decir, seré un cristiano a veces honesto. Usted podría decir, seré una persona puntual, o podría escoger ser una persona incumplida. Usted decide qué camino tomar, pero algo que dice la palabra es que Dios nos muestra a nosotros el camino para vivir una vida correcta. Esa es la razón por la cual desde que usted llegó a Cristo ha aprendido tantas cosas en la vida. Esa es la razón por la cual desde que usted ve la palabra, escucha las predicaciones, ha dicho, pastor, hay tantas cosas en las que yo me equivocaba, pero ahora estoy aprendiendo cómo ser un buen hombre, ahora estoy aprendiendo cómo ser una buena mujer, ahora estoy aprendiendo cómo comportarme de manera adecuada. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios dice que es una lámpara que ilumina mi camino. Cuanto más te aferras al Señor, más Dios te enseñará a vivir de manera correcta. Dígame amén si me está entendiendo, por favor. Ahora, respecto a los caminos, la Biblia dice algo, y es que hay caminos que al hombre le parecen derechos. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su camino es final, que lleva a la muerte. O sea que los caminos pueden tener apariencias. ¿Qué significa algo que tiene una apariencia? Una apariencia es algo ficticio. Una apariencia es algo que parece, pero en realidad no es. Una apariencia es algo que supuestamente me va a ayudar, pero en realidad no me va a ayudar. Por tanto, tenga cuidado, porque hay gente que se ha metido en unos negocios que parecían correctos, pero no lo eran. Hay gente que se ha metido en noviazgos que parecían adecuados, pero no lo eran. Si usted quiere vivir esta vida de manera correcta, aprenda a filtrar sus decisiones por la palabra del Señor. Voy a volver a repetir esto. Si quieres tomar el camino adecuado, aprende a filtrar tus decisiones por la palabra del Señor. Mientras no vivas de esa manera, estarás cometiendo errores una y otra vez. Y hay gente que ha desperdiciado tanto su vida porque un día se metió por el camino equivocado. Es como cuando vas en carretera y te metes por el camino que no era. Hace un tiempo yo cometí un error garrafal. Me fui para Estados Unidos con mi esposa y era un viaje de esos viajes misioneros. Pero no eran misioneros porque fuimos a hacer misiones. Era misionero porque pasamos harta necesidad en ese viaje. Resulta que yo no sé por qué no andaba yo sin internet. Pregúnteme por qué. No sé. Además de andar sin internet en ese viaje, andaba sin teléfono. Pregúntame por qué. No sé. Y según yo, dice que alquilé un carro. Mire, usted no es nadie en un país de esos si no tiene internet y una tarjeta de crédito. Yo las aborrezco, pero usted lo necesita. Y me subí yo en ese carro. Le dije, ¿por dónde es? Y le dije, tú tranquila, mija, porque así es el terco, cree que se la sabe todas. Le dije, yo me conecto en un lugar ahí cerca del hotel, trazo la ruta en el GPS y nos vamos hasta donde vamos. Y así hice yo la montañerada. Puse la ruta, me la trazó y resulta que había un camino que estaba lleno de puentes. Ay, donde usted se meta por un puente equivocado, hermano. Ay, donde usted se equivoque. Y yo venía bien cuidadoso porque yo sabía que no tenía internet. Yo dije, a la hora que me equivoque, pierdo el año. Ya que no sabe, pregúnteme qué pasó. La embarré, me equivoqué, me metí por donde no era y cuando el GPS trató de calcular ya no pudo porque no tenía internet. Y un camino que me iba a tardar cierto tiempo, ahora se me duplicó. Porque eso pasa cuando tomas el camino equivocado. Hay gente que iba tan bien en la vida, pero se metieron por donde no se debían meter y eso les retrasó el cumplimiento de la bendición de Dios. ¿Cuántas personas aquí sentadas dicen, pastor, si a mí me hubieran hablado de Cristo antes, si a mí me hubieran compartido del Señor antes, yo no hubiera cometido tantos errores en la vida, pastor? Pero ¿sabe cuál es la buena noticia? Que no importa qué tan lejos y qué tan perdido estés hoy, Cristo vino hoy a decirte
te voy a recalcular y te voy a llevar por el camino correcto. Alguien dígame amén si me está entendiendo hoy, por favor. Ahora, para poder vivir el camino de la vida, usted necesita tres cosas. Necesita tener gratitud, necesita tener fe y necesita tener obediencia. ¿Puede repetirlo conmigo otra vez? Diga gratitud, fe y obediencia. Gratitud, ¿por qué? Porque los caminos de la vida y sobre todo el camino con el Señor no siempre será un camino seguro. No siempre será un camino agradable. Cuando estás por el camino de Dios, a veces tienes que transitar por senderos difíciles, incluso senderos donde sientes que vas a perder todo. De eso hablaba el salmista cuando retrató lo que vivían las ovejas en el Salmo 23. Y dijo, aunque ande por valle de sombra y de muerte. Leí la historia de un pastor que se dedicó a estudiar lo que pasaba con las ovejas. Y aquel pastor en su libro decía que aquel valle de la sombra y de la muerte correspondía a zonas por las cuales las ovejas pasaban y eran vulnerables a caerse o incluso a morir. Y estos espacios eran espacios donde la única seguridad de las ovejas estaba en seguir y obedecer a su pastor. Escúchame lo que te voy a decir, porque yo sé que todos los que estamos aquí sentados hemos transitado por el valle de sombra y de muerte. Caminos en los que decimos, Señor, ¿será que estoy yendo por el lugar correcto? Señor, ¿cuándo se va a terminar esta crisis? Señor, ¿cuándo se va a terminar este dolor? Pero hoy vine a decirte, asegúrate no de qué tan bonito es el camino, sino de que Dios esté contigo aún en medio de ese camino difícil. Tal vez el camino difícil se llama una enfermedad, tal vez el camino difícil se llama una quiebra, tal vez el camino difícil se llama una pérdida, tal vez el camino difícil se llama una puerta que se te cerró. Estabas orando para que te dieran una visa, estabas orando para que se te abriera una puerta y te la cerraron en la cara, y tú dices, ¿y ahora qué va a pasar, pastor? Mi futuro dependía de eso, mi milagro dependía de eso. Pero ¿sabes por qué Dios nos cierra a veces ciertas puertas? Para que entendamos que no es el hombre, no es un país, no es una visa, no es un pasaporte, no es el dinero, es Dios el que nos va a sostener aún en medio del valle de sombra y de muerte. Alguien gríteme amén si me está entendiendo, por favor. El camino a veces será difícil. Yo no sé, a mí Dios siempre me lleva a las fronteras. Estuve predicando en la frontera de Estados Unidos con México. Hoy estoy predicando en la frontera de Ecuador con Perú. Hace un año atrás fui a predicar a una ciudad fronteriza con Francia y Alemania. Estaba ahí. Y la hermana que me estaba llevando me dice, pastor, ¿quieres conocer Francia? Ya que no sabe yo qué dije. Pregúntame yo qué dije. Pues claro, de una. Y me dijo, pastor, ¿quiere manejar? Ya que no sabe qué le dije. Pues claro, de una. Y manejé, me subí en esa camioneta, trazamos el GPS, pusimos el GPS y ahí íbamos yo por esos caminos. Se veía bello el paisaje, era hermoso. Yo me sentía como en un cuento. Era bien lindo. Cuando llegamos a Francia, la ciudad donde estábamos, era una ciudad preciosa con castillos, con unos paisajes bellísimos. Era bello lo que estaba pasando ahí por ese lugar. Se veía bien bonito. Yo decía, yo bien corroncho y aquí en esto. Ojalá corroncho no sea grosería aquí en Ecuador. Corroncho en mi país es como montañero, como que ajá, de por acá el Señor me sacó de donde no me imaginaba y aquí estoy yo mirando esta belleza. Fue lindo, hermoso, bello. Hace unos días Dios me llevó a otra frontera y esta frontera realmente fue un viaje involuntario. Imagínese que yo tenía que llegar desde una ciudad que se llama Dabajuro hasta Maracaibo en Venezuela. Eran 2 horas de camino. Íbamos en el carro. Y 40 minutos antes de llegar al aeropuerto, el carro se varó. Se dañó. Y en ese momento yo estaba preocupado porque dije, voy a perder mi vuelo de conexión hasta Panamá y luego hasta Cali. Y en ese momento me dice la hermana, ay pastor, ¿qué vamos a hacer? Aquí la única es que llamemos a alguien que venga a ayudarnos. Y yo en ese carro oraba, yo le decía, Señor, por favor, mándame un ángel que venga y nos salve. Te lo pido, Señor, por favor. Y Dios contestó las oraciones. La hermana dijo, ya sabemos quién va a venir por usted. Va a venir el hermano Winnie Pooh. Winnie Pooh.
Dios me mandó un ángel en forma de Winnie Pooh. El hermano es así, vea. Llegó, hola pastor, y le dije, hermano, dele en ese carro como si se lo hubiera robado. Nos subimos en ese carro y dele hasta el aeropuerto. Y cuando llegamos al aeropuerto, me sorprenden con la noticia de que la Guardia Bolivariana, los oficiales de Venezuela, se habían ido del aeropuerto y como ellos no estaban, no viajaba nadie. A mí se me bajó la presión, hermano. Yo me empecé a angustiar. Yo dije, Señor, ¿qué es esto? Yo voy a valerme de esta cara que me diste para suplicar. Me fui a suplicar y ¿sabe qué logré? Pregúnteme qué logré. Nada. Me dijeron que la única era esperar un día más y tomar el mismo itinerario llegando a la medianoche del siguiente día. Y yo no quería, yo quería estar ya con mis hijos y con mi esposa. Además que Lorenita me dijo, te estoy esperando con brazos abiertos y usted no sabe lo que eso significa. Hermano. Y entonces yo empiezo a preocuparme, le dije, ¿qué otra opción tengo? Y me dice, pues la única es que se vaya por carretera, pastor. Hay que tomar un carro y son varias horas de camino y es un poco peligroso. Yo dije, no importa, yo necesito llegar ya a mi país. Me subí en ese carro. Pregúnteme si yo alguna vez había pasado por ahí en la vida. Pregúnteme. Nunca, jamás. Pero era bien difícil. Y no solo difícil, me dicen, pastor, el que va manejando supo que yo era pastor. Y me dice, pastor, mire, ahí media hora más adelante acaban de robar un carro y me muestran las fotos del carro todo tiroteado. Y mi esposa me escribe y me decía, ¿cómo te está yendo? Y yo le dije, bien, mi amor. ¿Qué tal que yo le dijera que me estaba yendo mal? Le dije, bien, mi amor. Yo por dentro orando y le dije, Señor, guárdame, te lo pido. Finalmente llegamos hasta la frontera. Entré a hacer migración en Venezuela. Les pasé mi pasaporte. El señor me atendió de una forma déspota y grosera. De mal ni me miró. ¿Para dónde va? Yo le dije, para mi casa. Hizo así, selló el pasaporte y ¿sabe qué hizo? Me tiró el pasaporte. ¡Práquete! Yo me quedé mirándolo así y yo me acordé cuando Elías oró para que cayera fuego del cielo y quemara. ¿Se acuerdan de esa cita? Yo dije, llegó el momento de hacerlo, pero dije, me voy a contener porque esto todavía es tierra venezolana. Metí la mano por esa ventanilla, saqué mi pasaporte y me fui. Yo dije, gracias. Llegué a Migración Colombia y qué diferencia, hermano, el de la portería, el vigilante me dice, ¿usted es colombiano? Le dije, igual que usted. Me dice, bienvenido, entré ahí, me sellaron mi pasaporte, me dice, ¿cómo está? Le dije, lo más de bien, feliz de ver mi tierra y mi país. Llegamos ahí, luego abordamos otro carro y ese carro maneje. Luego vimos a la policía, yo miraba a los policías colombianos y yo decía, Padre, yo nunca había amado tanto a estos hermanos como hoy, Señor, gracias. Finalmente llegué al hotel y cuando estaba ahí le dije, Señor, ¿y esta travesía por qué? ¿Cuál fue tu invento? Señor, ¿por qué me colocaste a pasar esta frontera de esta forma? Y Dios me habló en el hotel y me dijo, no quiero que nunca te acostumbres a lo normal. Quiero que sepas que aunque todo sea cómodo y bonito como allá en Europa, yo estoy contigo. Y aunque las veces se ponga difícil como fue este viaje, mi presencia sigue estando contigo para que entiendas que no se trata de por dónde vas, sino con quién estás. Alguien dígame amén. Si el camino de tu vida está difícil, aférrate a Dios, porque aún en los momentos difíciles, Él no te va a desamparar. Alguien tiene que gritarme un amén bien fuerte si lo cree, por favor. Los caminos. Sea agradecido con lo mucho, con lo poco. El camino de la vida es así. Hay que agradecer cuando haya abundancia y hay que agradecer cuando haya que echarle más agua a la sopa para que rinda. Hay que agradecer cuando haya un buen pedazo de carne y también hay que agradecer cuando de un pedacito hay que repartirle a varios. Así es el camino de la vida. ¿Sabe por qué? Dios nos pide transitar por eso, porque eso desarrolla en nosotros algo llamado contentamiento. Y el contentamiento es a lo que Pablo se refería cuando dijo, sé vivir en abundancia, pero también sé vivir en escasez. Sé que es tenerlo todo y también sé que es no tener nada. Y al final de ese verso, Pablo requinta aquel versículo, aquella frase diciéndoles, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin Cristo, usted nunca va a disfrutar el camino de la vida.
Pero le decía que también necesitamos fe, porque hay momentos donde usted se va a meter por circunstancias que no conoce, que no entiende. Pero aprenda a estar seguro que aunque ese camino sea difícil, Dios te va a llevar a un puerto seguro. Pastor, no te imaginas lo que siento desde que mi hogar está tambaleando. No te imaginas lo que siento desde que mi familia está pasando por este desierto. Y empezamos, mi esposo me dijo que se iba a ir, o mi esposa me dijo que se iba a ir. Y desde ese momento he empezado a sufrir, pastor, porque no sé qué hacer. ¿Qué será de mi vida cuando ese hombre o esa mujer no esté? ¿Qué será de mis hijos cuando él se vaya? ¿Qué será de mi familia? ¿Será que mi hogar realmente se va a terminar? Esos caminos sí que son difíciles de transitar, mi hermano, pero hoy Dios me trajo a darte esta palabra. No se trata de si él se va o si él se queda, no se trata de cuánto tiempo va a durar tu desierto, se trata de que Dios esté contigo en todo momento, porque Dios es capaz de restaurar lo que nuestro pecado dañó. Dios es capaz de restaurar lo que nuestro error dañó. Aquí se trata no de que te aferres a alguien, sino que te aferres al Dios de lo imposible, que mi Dios puede restaurar hasta el hogar más roto. Alguien dígame amén si lo cree en este momento. Aférrate a Dios, hazlo con fe, pero no solamente con fe, también hazlo con obediencia. ¿Sabes de qué sirve tener una ruta o un mapa si la persona no quiere seguir las instrucciones? No sirve para nada. ¿Sabes de qué le sirve a una persona comprarse un mueble de estos que venden en las tiendas para armar y decidirlo armar sin ver las instrucciones? ¿Sabe de qué le sirve? Le sirve para armar no un mueble, sino un problema. Ay, esta pieza no calza. ¿Sabe por qué no calza? Porque usted no quiere respetar las instrucciones. Yo he armado muebles de esos con las instrucciones. ¿Y sabe qué me he encontrado? Que cuando sigo las instrucciones, todo calza a la perfección. Pero también he tratado de armar cosas sin respetar las instrucciones. ¿Y sabe qué me he encontrado? Que cuando no respeto las instrucciones, todo es más difícil y a veces tengo que volver a empezar respetando las instrucciones. Hay gente aquí que la falta de obediencia ha hecho que caminos que un día empezaron los tuvieran que repetir. Ahorres ese problema y desarrolle un espíritu obediente. Ahorres esa pérdida de tiempo y desarrolle un espíritu obediente. Dile: Señor, muéstrame el camino y yo te voy a obedecer. Muéstrame el camino y yo lo voy a seguir. Hay gente que ha desperdiciado años de su vida por estar en un camino equivocado. Hay gente que ha desperdiciado meses de su vida por estar en un camino equivocado. Usted sabe cómo se llama el camino que debe seguir. La Biblia lo dice. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por él. Decisión en la que no quepa Cristo, tampoco cabes tú. Otra vez. Decisión en la que no quepa Cristo, en la que no quepa su palabra, tampoco te metas tú. Hey, si hacemos esta falsificación en este documento, te vas a ahorrar unos impuestos con el gobierno. Porque el gobierno roba y Dios quiere bendecirte. Grita amén. Y usted dice que amén. No, papá. Usted no sabe que eso se llama robar. Y donde no quepa Cristo, no se meta usted. Se mete a hacer negocios ilícitos. Después le caen las autoridades a fiscalizar y a revisar sus documentos, y ahí empieza a orar: Señor, sálvame del castigo, como salvaste a Daniel, como salvaste a Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Sabe por qué Dios los salvó? Porque estaban en integridad, querido hermano. No se meta en cosas que usted sabe que son indebidas. Así no diga amén. Así es. No se meta en cosas que usted sabe que no son de Dios. Pastor, apareció un novio, y me dijo que por qué no fornicábamos, que no pasaba nada malo, porque él se va a casar conmigo muy pronto. Entonces eso ya no es fornicación porque tenemos un compromiso. Siga toreando eso y verá. No construya su relación en el pecado, en la impaciencia y en la maldición. Manténgase firme con Dios cada día de su vida
y Dios le va a bendecir y le va a levantar. Nunca le crea la mentira al diablo. El camino de Satanás siempre tiene apariencia de que es bueno, pero en realidad no lo es. ¿Me estoy explicando con la suficiente claridad? Levante todo el mundo la mano derecha y diga: Dios me muestra. Fuerte, diga: Dios me muestra el camino para vivir. Pero vamos con lo segundo. Escriba, por favor: Dios es la fuente de alegría. Otra vez: Dios es la fuente de alegría. Quiero que por favor lo repita fuerte. 1, 2, 3. Muy bien, Dios es la fuente de alegría. Volvamos al versículo 11, por favor. Dice la palabra del Señor así: me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia. Queridos hermanos, en la vida vamos a encontrar muchos motivos para alegrarnos, pero inevitablemente también encontraremos motivos para entristecernos. Cuando Dios se transforma en la fuente de nuestra alegría, nosotros aprenderemos a vivir de manera correcta. Permítame explicárselo. Hace unos días estuve predicando en una ciudad de mi país y en la primera noche de predicación se me acercó una mujer. Estaba altamente alterada. Se le veía como que si llevaba varios días llorando. Sus ojitos estaban aquí con ojeras. ¿Cómo le dicen ustedes aquí? Ojeras. Estaban con ojeras, así se le veían sus ojitos hundidos. Se veía muy triste. Yo estaba saludando a varias personas al finalizar. Disfruto mucho hacer eso. Estaba tomándome fotos con algunos y ella se me acercó y me dijo: pastor, ore por mí, por favor, mi esposo me abandonó. Yo no quiero perder mi hogar. Yo la vi muy alterada. Y le dije: tranquila, voy a orar por ti. Oré por ella. Y le dije: Señor, por favor, toca el corazón de esta mujer. Llénala con tu presencia. Que tu gozo y tu paz la inunden. Y ella pueda entender que no es ese hombre, sino tu presencia quien la va a levantar, quien la va a... Hice una oración por ella con todo mi corazón. Al otro día, cuando fui a predicar, volvió la hermana. Pero usted viera, estaba completamente transformada. No era ni sombra del día pasado. Llegó, se había arreglado, su cabello estaba distinto, su rostro estaba distinto y me dice: ¿cómo está, pastor? Yo dije: yo bien. ¿Te ves distinta? Me dijo: sí, pastor, hoy amanecí feliz porque Cristo es mi alegría, porque si lo tengo a Él, lo tengo todo, pastor. Y se puso a tomar fotos con todo. Estaba feliz. Escúcheme, hay gente aquí que escogió la fuente de alegría equivocada. Su fuente de alegría es su dinero. Su fuente de alegría es su estatus. Su fuente de alegría son sus seguidores en las redes sociales. Su fuente de alegría son la cantidad de likes que reciben sus publicaciones. Entonces, si hacen algo y ese algo que hicieron no les genera el resultado que esperaban, en lugar de alegrarse, se amargan la vida. Cuando tienes una fuente de alegría equivocada y aprendes a gozarte con lo material, con las redes sociales, con la cantidad de ventas que tienes, vas a dejar de disfrutar la vida, porque no vas a vivir para disfrutar, sino que vas a vivir siendo un esclavo de aquello que alimenta tu gozo. Por eso usted ve gente que no para de trabajar. Le dicen: hey, disfruta de tus hijos. No quieren parar. ¿Sabe por qué? Porque la fuente de alegría no son los hijos, es tener dinero. Si me estoy explicando con la suficiente claridad, por favor levante la mano derecha y dígame un fuerte amén. Cuando la fuente de tu alegría es algo equivocado, tú te vas a desgastar en eso equivocado para que puedas sentirte bien y te puedas sentir feliz. La fuente de alegría debe ser Cristo Jesús en nosotros. Cuando una persona tiene la fuente equivocada, se vuelve, ya se lo decía, un esclavo de aquello que lo alegra.
Entonces, usted ve gente que pasa todo el tiempo metida en un computador, tratando de resolver la vida, porque ese computador es su fuente de alegría, llámese su empresa, su negocio o lo que maneje con ese computador. De repente tú ves que la fuente de alegría es cuánta gente le dice: qué tan bonita estás, mija, qué linda te ves con ese vestido. Tú ves esas niñas desesperadas tomándose fotos casi desnudas, porque si no sube una foto así, que los hombres empiecen a codiciarla, que los hombres empiecen a escribirle: uy, qué linda se te ve esa ropa. Ella no se siente feliz porque codificó que la felicidad está en eso. Y cuando pones tu felicidad en lo equivocado, eso equivocado te va a controlar y te va a transformar en un esclavo. Se vuelve insaciable. Y hay donde no recibas lo que esperas de aquello en lo que estás trabajando, te amargas la vida. Cuando tu felicidad es tu empresa y pasan momentos difíciles en la empresa, que míreme a los ojos, ¿cuántos empresarios están aquí? Hablo con esos hombres y esas mujeres que dicen: pastor, yo trabajo de mi propia cuenta, tengo un emprendimiento. Levante la mano, yo los veo. O una empresa hace mucho tiempo. Levante las dos para que se vean más. Oiga, pero qué tristeza. No, con alegría. Levante la mano el que Dios le dio la bendición de tener algo de cuenta propia. Yo los quiero ver. Pero bien, lo voy a hacer parar. Las dos manos bien arriba. Muy bien. Usted me va a entender. No todos los días son iguales. No todos los meses son iguales. Hablo a los que están empezando. Pastor, arranqué con toda. Si Dios le dio un mes con toda, no es para que se la gaste toda, es para que ahorre para los días difíciles. Si no, pregúntele a José, que le dijo a Faraón: vienen 7 años de abundancia, pero no nos la podemos gastar toda, Faraón. Hay que ahorrar y hay que guardar para cuando vengan los momentos difíciles. Una ley fundamental de la administración. Y hay gente que cree que todos los meses tienen que ser bonantes, gloriosos y poderosos. No, mi hermano. Hay meses que serán difíciles. Por eso usted no puede poner su alegría en su productividad. Ponga su alegría en Cristo y dígale: Señor, aunque este mes hubo mucho, gloria a ti. Y si este mes no hubo tanto, gloria a ti. Y este mes hubo hasta para regalar, gloria a ti. Y este mes estoy medio asustado, gloria a ti. Porque mi alegría no es eso. Ese es un medio que tú me diste para trabajar, para ayudar a mi familia, para bendecir a mi casa. Pero mi fuente de alegría se llama Cristo Jesús. Por eso la cuenta puede bajar, pero la mano de Dios nunca se va a cortar sobre tu vida. Hay gente aquí que cuando aprenda a poner su confianza en Dios, volverá a ver los milagros en Dios. Hay gente que está tan desenfocada que está buscando la alegría y el gozo en lo que sus manos pueden hacer. La verdadera alegría y el verdadero gozo solo se obtiene cuando ponemos nuestra mirada en Cristo y nos damos cuenta que Él sigue haciendo milagros, Él sigue haciendo señales, Él sigue abriendo el mar en dos para que sus hijos crucen de forma milagrosa en medio de los desiertos. Dígame amén si lo cree, por favor. El Señor es muy creativo, mi hermano. Y Dios, cuando sabe que Él es la fuente de tu alegría, hará que disfrutes el proceso, paso a paso y poco a poco. Algunos, por tratar de volar, se les olvida que tienen pies para caminar. Algunos, por tratar de estar en la cima, se les olvida que tienen a sus hijos y a su familia para disfrutar en los valles. Algunos, por estar metidos en su trabajo, se les olvida que tienen unos hijitos, un hogar que están desperdiciando y están devaluando por estar haciendo cosas pensando que ahí está la alegría y la felicidad. Algunos, por llenarse de dinero, por llenarse de fama, por agradar al hombre, hasta están dañando su salud, no duermen, no descansan. Algunos, por ser adictos a las redes sociales, no están durmiendo bien y están dañando su vida en nombre de algo que les está generando una alegría temporal. Hay personas que se dejaron llenar por cosas materiales y se les olvida que lo más importante no es cuánto tengo, sino con quién lo puedo disfrutar. Querido hermano, reorganice
y redireccione cuál es la fuente de su alegría. Si Dios a usted le diera todo lo que usted le está pidiendo ya, no lo disfrutaría. Que usted encuentra muchos vacíos, espacios. Y entonces usted dice, yo aquí quisiera tener un cuadro así. Y abajo yo decía, yo aquí quisiera tener un mueble así. Y en esta pared quisiera poner un espejo así. Y en esta sala de televisión yo quisiera hacer esto así. Y cuando me senté a hacer un presupuesto de todo lo que quería hacer, hermano, yo tenía que casi que vender a Jerónimo y Anita para poder hacer todo lo que necesitaba, porque era muy costoso. Y entonces le dije, pues ya sé, vamos a hacerlo poco a poco, paso como podamos. Y así empezamos. Dije, voy a poner los cuadros de la sala. Me fui a un lugar, miré los cuadros, el cuadro costaba cierto dinero y dije, voy a empezar a ahorrar para comprarme este cuadro. Y empecé a guardar el dinero. Y un día estábamos por allá en un supermercado y mi esposa me dice, yo quiero entrar a esa tienda. Yo estaba cansado. Levante la mano todos los esposos que están aquí. Esposos, no me asusten, hermano. Yo sé que da rabia a veces que uno dice, esta señora, pero levante la mano con orgullo. A ver, todos los esposos que están aquí, ¿no les ha pasado que ustedes algún día querían ir a descansar y su esposa quería ir a vitrinear? Así me pasó con ella. Yo quería irme a dormir, ella, yo quiero ir a ver cositas. Y yo le decía, pero ¿cuáles cositas? Y entramos a esa tienda, era una tienda de decoración. Y cuando yo voy entrando a la tienda, yo entré de mala gana, yo no quería entrar ahí, yo quería irme para mi casa. Y mientras yo estaba en la tienda, volteé a mirar para arriba y allá, vi un cuadro, uno. Y yo dije, ese cuadro está bonito. Entonces le dije al vendedor, ¿me lo puede enseñar? Y me dijo, el vendedor, mire, es más grande Carlos. El pastor Carlos es más grande. Póngase de pie, hermano. Usted es gigante al lado de ese vendedor. Ya. Ese hermano, cuando Dios sopló la estatura, casi no le llegó el aliento. Chiquito. Y me dice el señor, don Orlando se llama él, si usted lo puede alcanzar, bájelo. Yo le dije, claro, eso es privilegio de las alturas, venga, yo lo bajo. Me trepé en una escalera y cogí y bajé el cuadro cuando lo estaba lindo. Pero resulta que la pared necesitaba no un cuadro de esos, sino por lo menos dos. Y le dije, oiga, ¿no tiene otro cuadro de estos? Y me dice, déjeme, yo miro en el sistema. Aquí en la tienda no hay, pero voy a mirar si en otra tienda hay. Se mete y me dice, sí, apareció otro cuadro en otra tienda. Le dije, ¿cuánto me lo deja? Tanto. Estaba yo todo contento, dije, y llegó mi cuadro. Me fui. Al otro día él me escribe y me dice, don Juan Pablo, hay un problema con el cuadro. Tiene un imperfecto. Entonces no se lo podemos vender. Y yo le dije, ¿cómo? ¿Y el imperfecto cómo es? Y me dice, no sé, pero no se lo podemos vender así. Lo tenemos que mandar a restaurar o se lo venderíamos con un descuento. Cuando yo escuché la palabra descuento, vi que Dios me sonrió. Y le dije, ¿cuál sería el descuento? Y me dijo, déjeme primero le muestro cuál es el imperfecto. El Señor me mostró el imperfecto, hermano. El cuadro tenía una rayita del tamaño de una pestaña mía. O sea, eso no se ve. Cuando finalmente me dijo, se lo puedo dejar en tanto. Y como va a comprar los dos, se lo dejo en tanto. Hermano, a la larga fue muchísimo menos de lo que yo había presupuestado para comprar el cuadro en la sala. ¿Sabe qué le quiero decir? Que yo ese día estaba bien amargado. Yo ni quería entrar a esa tienda. Y Dios me metió a esa tienda para darme la bendición de los cuadros. Escuche lo que le voy a decir. Hay momentos donde usted se le olvida que cuanto más disfrute la vida con Dios, Dios va a usar hasta momentos incómodos para bendecirte y darte lo que tú quieres. Dígame amén si me está entendiendo. Tal vez lo que hoy estás despreciando es lo que Dios quiere usar para alegrarte. Ahora cuando yo entro a mi casa y veo los cuadros, que no se imagina qué hago, yo les tiro eso, le digo, qué belleza de cuadros, aleluya. Mi esposa dice, sí, no querías entrar, por ello, sí, no me recuerde eso. Ahora, me gocé los cuadros. Me faltan más cosas, pero Dios nos ha ido dando poco a poco y cada vez que llega algo nuevo, lo disfruto. Créame que si tuviera el dinero para amoblar todo lo que quisiera de una vez, no lo agradecería de la misma forma. Dios nos va a alegrar y Él lo va a hacer paso a paso, poco a poco. Tal vez tú llegas a tu casa y tú dices, yo quisiera construir y ya están más pisos. Llegas a tu empresa
Llegas a tu consultorio, llegas a la clínica que estás construyendo y tú dices, "Bueno, yo quisiera, pastor, yo tengo tanta visión, yo quiero ver aquí algo más, pero es tan difícil porque a veces siento que no me va a alcanzar para todo". Aprende a tener paciencia, gózate no con las cosas, gózate con Cristo y te vas a dar cuenta que poco a poco Él te va a llenar de alegría, te va a llenar de fe, para que cuando cuentes tu historia, no cuentes un milagro, sino que cuentes muchos milagros del poder sobrenatural de Dios. Si va a aplaudir a Cristo, hágalo con toda su fuerza, por favor. Él es la fuente de nuestra alegría. Y aquí viene lo tercero y último que le voy a enseñar. Tercero, Dios preparó la eternidad para nosotros. Dios preparó la eternidad para nosotros. Volvamos al versículo principal. Sé que el Señor siempre está conmigo. No seré sacudido porque Él está aquí a mi lado. Con razón mi cuerpo está contento y yo me alegro. Mi cuerpo descansa seguro, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Escuche esto. Míreme a los ojos y escuche esto. Cuando Dios creó la vida, el Señor diseñó la vida para que la disfrutáramos de forma progresiva y por etapas. En la primera parte de tu vida, disfrutas a tus padres, la infancia, la inocencia, lo poco y lo mucho. Es la etapa en la que te alegras y puedes armar un partido con una pelota de cinta. Es la etapa donde te alegras con lo poco o con lo mucho. Es la etapa donde disfrutabas salir a la calle, tocar el timbre de los vecinos y correr para que no te atraparan. Es la etapa donde disfrutas tus compañeros, tus amigos, la infancia. Luego empezamos a crecer y nos enamoramos. Y empezamos a sentir esa emoción por alguien. Disfrutamos la vida al lado de una persona y algunos llegan hasta la bendición del matrimonio. Construyen un hogar y una familia. Y en medio de esa alegría que está llena de momentos difíciles, claro está, Dios nos da otra alegría más. Y es la prolongación de nuestra existencia. Nuestros hijos. Algunos pensaron y programaron traer esos niños a la tierra. Otros, tal vez por un error, una equivocación, un momento de fervor, de imprudencia, terminaron embarazados o trajeron a esta tierra bebés que no programaron, pero una vez llegaron les alegró y les cambió la vida, porque un hijo siempre será un regalo del Señor. Luego ellos crecen, algunos se van a estudiar, otros se casan, se van de la casa y aparece un fenómeno conocido como el nido vacío, donde ahora los padres, esa misma casa que construyeron grande para sus hijos, está vacía. Solamente quedan dos adultos llegando a una etapa entre la adultez y la vejez, mirando con amor, con algo de nostalgia la historia de su vida, diciendo: ya no están, ya se fueron, ya crecieron. Y en ese momento, Dios, que es tan bueno y tan fiel, le dice a aquellos hombres: pues ¿saben qué? Les voy a dar otra alegría más, porque sus vidas no han terminado. Y llegan los nietos, esos tremendos, hermosos, lindos, que mejoran la raza. ¿Cuántos dicen amén? Toda la familia eran chiquiticos, pero nacen esos nietos, tienen 14 años y son gigantes. Dios los bendijo, parecen los hijos de Anac, gigantes. Alegrar la casa. Dicen en mi país que los nietos son que los abuelos son caballos que amansan los padres y que montan los nietos. Llegan esos chiquilines a alegrar la casa, a alegrar la vida y la familia. Y ahí es donde la vida empieza su ocaso y empieza a terminar.
donde nos damos cuenta de que en cada momento de la vida Dios siempre estuvo con nosotros. Pero querido hermano, míreme a los ojos y escuche. A pesar de eso, nadie es eterno en esta tierra. Y cuando leía en la palabra este versículo, esta cita, era inevitable para mí pensar en la eternidad. ¿Sabe por qué? Porque lo que le acabo de contar es el orden normal. Pero hermanos, algunas personas no pudieron vivir ese orden normal. La vida es muy vulnerable y la muerte no siempre llega en la vejez. A veces la muerte llega en una etapa de infancia, de adolescencia, de juventud, donde tienes mucho camino por delante y te alcanzó la pérdida de un ser querido, donde te sorprendió la noticia de que esa voz, esa persona, ya no la vas a ver más en tu vida. Pero ¿sabes por qué la eternidad es tan preciosa? Que te voy a decir lo que dice la Biblia respecto a la muerte. Juan capítulo 14 versículo 2 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo no lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Querido hermano, míreme a los ojos y escuche. La eternidad no es un lugar que está lleno de nubes, como nos han mostrado las mitologías históricas. Entonces hay nubes por todo lugar, y nubes y nubes y más nubes, y de repente un trono, pero usted camina por las nubes. La Biblia dice que en el cielo hay calles de oro y mar de cristal, y no es material, porque no es de que el mar es de cristal, usted se avienta y se golpea la cabeza. No, lo que está diciendo es que es tan claro y tan transparente que parece de cristal. Escuche, la Biblia dice que allá iremos a celebrar las bodas del Cordero, así que en el cielo hay comida. Griten amén los gorditos. La Biblia dice que Elías fue arrebatado en un carro de fuego. O sea que hay carros así sea de fuego. Y quiero que me responda esto, piensa en esto. Si Dios hizo la tierra tan hermosa, ¿cómo cree usted que hizo el cielo? Dice la palabra del Señor que el árbol de la vida que estaba en el huerto del Edén, está ahora allá en el cielo. Es un lugar precioso. El problema es que la gente quiere estar siendo eterna en la tierra y se les olvidó que la eternidad no es aquí, la eternidad es allá. Y el salmista dijo: tú me has dado el regalo, el placer de vivir contigo para siempre. El cielo es un lugar donde todo cobra sentido. Es la esperanza más hermosa para los que tenemos a Cristo. Es la razón por la cual podemos confiar y creer. Es la posibilidad de ver a nuestro Señor cara a cara, al que amamos, al que adoramos, al que servimos con nuestra vida. Pero no solamente es esto, sino también la posibilidad de disfrutar la vida como Él originalmente la diseñó. No solo con Dios, sino con aquellos que partieron antes que nosotros. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 al 18 dice: tampoco pues, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis con los que ahora no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús
a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes para recibir al Señor en el aire, y ahí estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Usted que perdió un ser querido antes de tiempo, usted que tuvo que despedir a un ser que amaba antes de tiempo, la Biblia nos promete que aquellos que murieron en Cristo resucitarán primero y volveremos a verlos en la patria celestial. ¿Usted cree que usted va a vivir con esa tristeza toda la vida? No, señor. Hay esperanza en el cielo para nosotros. Hay esperanza. Alguien tiene que decirme amén si lo cree, por favor. Hay esperanza. Pastor, ¿cómo podemos reconocer a alguien que murió? David, cuando su hijo muere por su pecado, dice: mas ahora que mi hijo ha muerto, ¿por qué he de ayunar? ¿Podrá volver él a mí? No, más bien yo iré a él. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 23. En Lucas capítulo 16, versículo 19 al 31, dice la palabra que aquel hombre rico reconoció a Abraham, reconoció a Lázaro después de la muerte. En la transfiguración, Moisés y Elías habían muerto, pero eran reconocidos. Perdóname por decir Elías no murió, fue arrebatado, pero Moisés sí, y fueron reconocidos aún después. O sea que sí nos vamos a poder reconocer en la patria celestial. Escuche esto. Cuando yo pensaba en esta palabra, para mí era inevitable recordar a mi abuelo. Yo soy pastor no por mi papá. Yo soy pastor no por mi mamá. Yo soy pastor por mi abuelo. Él fue un anciano que cometió muchos errores en la vida, muchísimos. Fue un hombre que no fue un buen esposo, no fue un buen papá. Fue un hombre que tuvo adicciones, que fue infiel, cometió muchos errores. Y un día alguien le vino a hablar de Jesús a mi abuelo y le dijo: si sigues pecando y te mueres, tú no te vas a salvar, te vas a condenar. Y ese día esas palabras le retumbaron a aquel anciano, y desde ese día tomó la decisión de buscar de Cristo Jesús. Tuvo un cambio radical en su vida. Dejó todo el pecado por Cristo y empezó a enseñarle a su familia a buscar de Dios. Fue una tarea muy difícil porque sus hijos lo habían visto como aquel hombre pecador. La gente dudaba de su cambio. Decían: es que fue tan malo que yo no creo que le dure mucho ese cambio. Pero él realmente cambió porque se enamoró de Jesús. Y algo que hacía mi abuelo era que reunía a sus nietos. Abuelos y abuelas que están aquí, enséñales la palabra a tus nietos. Enséñale a orar a tus nietos. Enséñales a amar a Dios a tus nietos. ¿Sabes quién está aquí? El nieto de un anciano que enseñó a su nieto, que enseñó a este niño a orar, que enseñó a este niño a leer la palabra, que enseñó a este niño a amar a Dios. Cuando yo pensaba en esto, me acordé del día en el que mi abuelo murió. Mi mamá fue, como era de costumbre, a llevarle el desayuno a su habitación. Tocó la puerta, pero mi abuelo no abrió. Entonces ella, desesperada, sacó un cuchillo, abrió la puerta, y yo estaba atrás, un niño de tan solo 9 años de edad. Quería ver al héroe de mi infancia, a mi abuelito, José Manuel. Mi mamá empieza a llorar y a gritar, y cuando yo veo al fondo, mi abuelo está así, de rodillas, en su cama, con la Biblia abierta.
frío. Mientras oraba y leía la palabra, le dio un infarto. Y ese día se terminó la vida en la tierra de uno de los héroes de mi historia. Mientras vivió, me enseñó a amar a Dios. Y aún muerto, me enseñó que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y escucha esto. Hace unos meses recibí la llamada de un primo mío. Mi abuelo conservaba un hermano en vida, mi tío Julio Lerman, un anciano que con el pasar de los años empezó a perder la memoria. Ya no tenía la misma lucidez que tenía antes, muchos años de vida. Pero pedía que le colocaran en el televisor las prédicas de su sobrino Juan Pablo. Y mi primo un día me dijo: ¿sabes qué dice mi papá, primo? Que cómo se sentiría tu abuelo de ver ahora el hombre de Dios en el que te has convertido. Mi abuelo enseñó en la ciudad donde yo nací. Y Dios fue tan hermoso que hizo que el nieto de ese hombre ahora viaje por todo el mundo llevando la palabra. Mírame, tú no sabes en lo que se van a convertir tus nietos. Tú no sabes hasta dónde va a llegar el evangelio en tu familia. Tú no sabes hasta dónde va a ser el peso de la gloria de Dios con tus generaciones. Nunca tomes en poco abrirle las puertas de tu familia a Cristo. Porque cuando lo haces, Dios va a transformar tu generación. Y ¿sabe qué era lo que más me alegraba de este versículo? El día en el que Jehová de los ejércitos me permita correr a los brazos de mi abuelito y decirle: abuelo, gracias por enseñarme a amar a Dios. Gracias porque Dios te usó. Aunque fuiste un borracho, aunque fuiste un hombre malo, Dios te usó para levantar una nueva generación de tu apellido. Hermanos, escuche esto. Mi verdadero apellido es González. Mi segundo apellido es Lerman. Pero ¿sabe por qué llevo el apellido Lerman al principio? Aunque honro a mi papá con todas mis fuerzas, él sabe que lo amo. Llevo el Lerman porque mi abuelo era José Lerman. Y lo cargo como una marca de honra a aquel hombre que un día me enseñó que esta vida solo se puede disfrutar cuando Cristo sea el camino, sea la fuente de tu alegría, y entiendas que el día que tu cuerpo no respire más, hay una morada que te está esperando en los cielos. Alguien tiene que decirme amén en esta preciosa y hermosa noche. Apocalipsis 21, versículo 1 al 4 dice: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y también el mar. Y vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia del Señor, como una novia hermosamente vestida para su esposo. Versículo 3. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía: miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Alguien que tome esta palabra en esta noche: Él les secará toda lágrima de los ojos, y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor, y todas esas cosas ya no existirán más. Queridos hermanos, la verdadera vida es con Cristo, porque Cristo te da sabiduría para vivir.
alegría para disfrutar y esperanza al morir. Fuera del Señor no somos nada ni nadie. Y hay gente aquí que ya lo ha comprobado. El vacío de su vida, ¿sabe cómo se llama? Se llama ausencia de Cristo. Pero si hoy le decimos: Señor, enséñame a vivir por el camino que tú quieres, que mi fuente de alegría seas tú, y que mi esperanza no esté aquí en la tierra, que mi esperanza está en la patria celestial, donde todo se va a tratar de habitar con Él para siempre. Queridos hermanos, póngase sobre sus pies. Usted que está viendo esta palabra en línea, levante su corazón ante el Señor y escriba conmigo: yo voy a ese altar también en el nombre de Jesús. No estoy en la iglesia, presencia, pero voy a ese altar en el nombre de Jesús. Y le voy a hacer una invitación muy especial. Sé que no todo el mundo puede hacerlo. Sé que la condición física de algunos lo puede impedir. Pero si usted puede hacerlo, yo voy a invitar a toda la iglesia que por un par de minutos nos postremos ante la presencia del Señor. Si no puede hacerlo, se puede quedar de pie o puede sentarse. No se preocupe, no quiero que sienta la presión de esto. Pero hablo al corazón de aquellos que dicen en esta noche: pastor, hoy de rodillas, hoy con mi corazón rendido ante el Señor, le quiero pedir perdón a Él, porque reconozco que no he vivido mi vida como debe ser. Abre tu boca donde estás y dile: Señor, perdona mi necedad, perdona mi desobediencia, perdóname por tomar mi camino por encima del tuyo, perdóname por creer que yo tengo la razón, cuando la razón no está en mis pensamientos, sino en tu palabra. Señor, por favor te pido, limpia mi alma y mi corazón. Abre tu boca donde estás y dile: si la fuente de mi alegría es el dinero, la fama, el reconocimiento, mi empresa, mi estatus, mi ministerio, perdóname por favor, Señor. Hoy de rodillas te digo: quiero que mi fuente de alegría seas tú, que tú seas el todo de mi vida, Cristo, y que pueda gozarme en la abundancia y en la escasez, con las puertas abiertas y con las puertas cerradas, con lo que se da y con lo que se pierde, con lo que llegó y con lo que se fue. Que mi gozo seas tú, Jesús. Abre tu boca y dile: Señor, pongo mi mirada en las cosas de arriba, en la eternidad, en la patria celestial, en saber que tu palabra lo prometió, y cielo y tierra pasarán, pero tu palabra nunca pasará. Y tú dijiste que viene una eternidad, y yo quiero estar ahí, Señor, contigo para siempre, contigo para siempre. Hoy te lo decimos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias. Espero que esta predicación haya sido de gran bendición para tu vida. Es, sin temor a equivocarme, una de las predicaciones más hermosas que el Señor me ha regalado, y es la importancia de recordar que esta vida la tenemos que saber vivir, que la infancia, la niñez, la etapa de la adolescencia, la juventud, la etapa cuando somos adultos y aún en la vejez, no olvidar que nuestra esperanza no está aquí en la tierra. Nuestra esperanza es esa patria celestial a la que algún día iremos si nos guardamos y nos mantenemos firmes y fieles al Señor. Te pido al Señor que bendiga grandemente tu vida y tu familia. Y si esta palabra ha tocado tu corazón, te invito a que la compartas con alguien más, con algún amigo o, ¿por qué no?, con toda tu familia.
¿Por qué no unirnos y decirles, escuchemos esto? Seguramente esta palabra va a levantar, va a sanar y va a ayudarnos a enfocarnos para vivir de manera adecuada. Si usted tal vez perdió recientemente o hace un tiempo